He traído varios ejemplos de aplicaciones. Sois una audiencia heterogénea que queréis usar los modelos para cosas diferentes. Muchas de las cosas que voy a comentar aquí ya las sabéis, así que no voy a correr, que voy a correr un poquito, porque las aplicaciones de los modelos de distribución dependen exclusivamente de vuestra imaginación, básicamente. Vamos uno por uno. Este artículo de 1981 es el primero que yo he encontrado que hacía uso de técnicas de modelado de distribución o modelado de nicho ecológico. Bueno, de hecho, si veis el mapa lo entenderéis, ¿vale? Este es el primer ejemplo que yo he encontrado en la literatura de un modelo de distribución hecho con los métodos que nosotros vamos a utilizar a grosso modo. Y obtuvieron un resultado, ¿vale? África, India, bla, 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 de distribución de distintas formaciones vegetales en función de unas envueltas bioclimáticas. Estudiaron cuáles eran los límites climáticos de las distintas formaciones. Aquí, por ejemplo, para tipo de selva tropical, cuáles son los valores de temperatura mínima, los de bla, 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 distintas variables climáticas. Y después metieron esa envuelta bioclimática en un modelo informático que les dio de vuelta este tipo de resultados. Esto en 1981 tiene un mérito terrible, porque no estaban las cosas como ahora, que tienes R y puedes hacer estas cosas como churros, ¿no? Yo ni me imagino cómo lo hicieron. Y me gusta porque, bueno, es la primera aplicación de la tecnología y el conocimiento ecológico para dar un resultado nuevo que no se conocía anteriormente. Antes cogíamos los puntos, dibujábamos un polígono alrededor y ala, ya está, ¿no? Ahora podemos saber cómo el clima influye en la distribución de las especies, o utilizar el clima para predecir la distribución de las especies en sitios a los que no hemos ido. Para los que trabajáis con especies raras, los modelos os pueden permitir localizar nuevos lugares en los que la especie no se conocía, en los que hay poblaciones que yo les llamo ocultas o desconocidas. Guisán y compañía lo hicieron con una especie rara y amenazada de los Alpes. Tenían unos poquitos puntos de presencia, hicieron un modelo con esos poquitos puntos de presencia. El modelo les mostró zonas en las que se daban esas condiciones ecológicas de esos poquitos puntos. Fueron al campo a algunas de esas zonas, cogieron más puntos, los metieron al modelo. El modelo mejoró, ahora presenta muchas menos zonas potenciales de las que presentaba al principio, porque según tú le vas añadiendo registros, vas limitando mucho mejor la forma del nicho ecológico y vas reduciendo la amplitud ecológica de las zonas en las que tienes que buscar. Entonces, este proceso iterativo, dato, modelo, voy al campo, dato, modelo, voy al campo, dato, modelo, es un proceso de mejora que os permite conocer mejor la distribución de una especie con una inversión menor en trabajo de campo. Nosotros esto en Andalucía lo hemos hecho para especies de Astragalus. Empezamos con unos poquitos puntos en Jaén, fuimos allí, hicimos el modelo con bandas Landsat, fuimos a distintas localidades que el modelo nos dio como idóneas, encontramos la especie, volvimos a hacer el modelo y conseguimos aumentar el área de distribución de la especie de 1 kilómetro cuadrado a 250 kilómetros cuadrados. De una especie que casi no se conocía, ahora está en la lista roja de flora amenazada andaluza, porque ya se conoce bien la distribución. Si tú hubieras ido a ciegas por toda Andalucía, que es enorme, pues no hubieras encontrado la mayoría de esas poblaciones, ¿no? Entonces, para conservación, a mí esta aplicación me parece fundamental, poder utilizar el modelo para encontrar nuevas localidades que te permitan conocer mejor la distribución de una especie rara, amenazada o emblemática. Modelado de riqueza, podría haber puesto mi ejemplo, pero me he quedado con este del 2002, que es de los primeros que se hicieron. Ellos compararon un método de predecir la riqueza de especies en distintas zonas de Nueva Zelanda con otro que consistía en hacer modelos individuales de todas las especies, convertirlos en modelos binarios y sumarlos. De esa forma compararon dos aproximaciones completamente diferentes para medir o para obtener modelos de riqueza de especies. Y estos fueron los patrones de distribución de riqueza que consiguieron, que son bastante parecidos entre sí, ¿no? Ellos fueron los primeros en demostrar que utilizando modelos sueltos sumados entre sí puedes obtener una buena descripción de la riqueza de especies en un área amplia.
Aquí tengo un ejemplo que probablemente en la literatura no es importante, pero me gustó porque son especies emblemáticas, ¿no? Se trata de utilizar datos de presencia y variables ambientales para diseñar una reserva para el panda rojo y el panda. Son autores chinos, cogieron datos de presencia, hicieron modelos para las dos especies, en naranja para el panda rojo, en amarillo para el panda gigante y en verde para las zonas en las que los dos están presentes. De forma que tú puedes buscar áreas que cumplan la condición que estén las dos especies y que el área sea compacta, por ejemplo, ¿no? Ya el criterio ahí varía. Y ellos hacían una propuesta de reservas en las que las dos especies podían convivir y que se mantenían unas condiciones de compacidad bastante idóneas, ¿no? Si tú intentas hacer esto con datos de presencia real, no tienes información para delimitar un área, lo haces a ojo o con conocimiento experto del hábitat. Esto te da por lo menos una visión estadística que yo no considero que sustituya a la visión experta, ojo, que a lo mejor lo parece. Un modelo de estas características debe ser revisado por expertos en la distribución, por expertos en conservación y hacer una evaluación multidisciplinar de la calidad de ese modelo, sobre todo cuando el objetivo es conservar dos especies de estas características. Entonces, se pueden utilizar para planificar conservación, pero con todas las reservas y todo el control de calidad necesario para que ese modelo no cometa un error importante y pongamos en peligro la supervivencia de una especie. Invasiones biológicas. Tengo aquí un ejemplo de cómo los modelos no funcionan bien para predecir invasiones biológicas. Lo pongo porque los gráficos son chulos y porque, hombre, y porque representan muy bien una realidad, ¿no? Esta gente tiene una especie que es común en Europa, que es invasora en Estados Unidos. Hicieron el modelo de distribución de la especie en Europa y obtuvieron en un espacio de n dimensiones este nicho ecológico, perdón, el rojo, ¿vale? El rojo es el europeo. Obtuvieron este nicho ecológico. Estos son como ejes de una PCA. Y después cogieron los puntos de la especie en Estados Unidos e hicieron otro modelo, que son el verde. Entonces, este es el ámbito climático que ocupa la especie en Europa. Este es el ámbito climático que ocupa la especie en Estados Unidos. Y esta estrellita es la primera presencia confirmada de la especie en Estados Unidos. Esa primera presencia está muy lejos de lo que nosotros podríamos esperar como óptimo para la especie. Hay más puntitos rojos por ahí repartidos, lo que nos da la idea de que es una especie que es capaz de vivir en distintos ambientes. Pero al hacer la proyección de este modelo, ¿creéis que el modelo va a acertar? ¿Va a seleccionar bien las zonas de invasión más probables? Pues ellos lo hicieron, ¿vale? Este es el modelo europeo, que representa muy bien la distribución actual. Cuando lo proyecto a Estados Unidos, tengo en negro los puntos de presencia de la especie y en rojo la idoneidad del hábitat. Luego, fijaos, todo esto son errores que está cometiendo el modelo en la predicción de esa invasión. Y después hicieron el ejercicio contrario. Cogieron los datos de Estados Unidos, hicieron el modelo allí y lo proyectaron a Europa. Y les sale que el área idónea está más al norte. Yo no recuerdo cuál era la hipótesis que ellos planteaban sobre por qué ocurría esto, ¿no? Pero a mí se me ocurre que en el avance después del periodo glaciar, la hipótesis es que en Europa tiene un método de dispersión natural y en Estados Unidos es oportunista con la actividad humana. En Europa no ha sido capaz de colonizar un límite frío, quizá porque su método natural de dispersión no le da, y sin embargo en Estados Unidos las prácticas agrícolas la han extendido a un área muy amplia, mucho más rápido de lo que podría haber hecho por causas naturales. Es una posibilidad, no estoy diciendo que sea la correcta. La cuestión es que el hecho de que un modelo falle es muy interesante porque abre nuevas preguntas, ¿no? ¿Por qué está pasando eso? Ahora tú tendrías que estudiar por qué aquí hay condiciones idóneas para la especie según
esto y sin embargo no hay presencia de la especie? Pero en Europa está trabajando con la media de las condiciones de la especie y sin embargo en Estados Unidos estás trabajando con una introducción que puede haber, como bien se veía, estaba muy lejos de la... O sea, fenotípicamente o fenotípicamente tiene unas características diferentes a lo que es la media de la población. Eso es algo que no se comenta mucho, y es que la variabilidad entre individuos, la tolerancia térmica, tolerancia al estrés hídrico entre individuos varía. Y si en una invasión la cohorte de individuos que llega tiene una tolerancia ligeramente diferente al promedio de la población, el comportamiento que te puedes esperar es completamente diferente al del promedio de la población. Ahí no están considerados los factores de competencia con otras especies. También. ¿Vale? Pero ahí está lo interesante de la pregunta. Ahora se trata de contestar a por qué. Oye, ¿por qué pasa esto? Pues ya tienes una línea de investigación entera. ¿Por qué la especie tal no ha sido capaz de avanzar? Competencia, ¿vale? Entonces, aparte de los gráficos, había un poquito más de contenido. A mí este artículo me encantó, de Lorenzen y compañía, son como 50 o 60 autores en Nature. Y... ¿bien? Cuando uno de estas características apuntan todo. Sí, bueno, aparte es que esto tiene datos tiene registro fósil, tiene datos de DNA antiguo, tiene modelos de distribución, tiene datos de paleoclima, en fin, es un trabajo muy multidisciplinar, ¿no? Su objetivo era intentar aclarar el efecto del clima y el hombre en la distribución de la megafauna del cuaternario en el hemisferio norte. Y en este caso, ¿qué tienen ellos? Registro fósil de hace 45.000 años, con clima de hace 45.000 años, hacen el modelo de distribución en aquel momento. Registro fósil de hace 36.000 años, clima de hace 36.000 años, hacen el modelo de distribución. Y así sucesivamente. Tratan de obtener una visión sesgada, pero más completa que la del registro fósil solo, de cómo fueron variando las distribuciones de distintas especies de megafauna. Esto lo hizo David Nogués. Y lo hizo con modelos sencillos. Este trabajo no está hecho ni con Maxent ni con Random Forest, está hecho con Mahalanobis, con una distancia, una medida de similaridad ecológica. Porque cuando tú utilizas datos de paleoclima con registro fósil sesgado, cuanto más sencillo sea tu modelo, más fácil es interpretar el resultado. Y bueno, en este trabajo hicieron este ejercicio de modelado para ver si variaba el área de distribución de las especies y después lo relacionaron, ¿vale? Esto es el hábitat idóneo, el área de hábitat idóneo con la potencial diversidad genética y tamaño de las poblaciones a partir de DNA antiguo. Entonces vieron que había para algunas especies había una relación bastante buena. Son datos independientes, ¿vale? Por un lado, registro fósil, modelo de distribución y área de presencia potencial. Y por otro lado, diversidad genética de las poblaciones extraídas del ADN antiguo. Son datos que no tienen nada que ver entre sí, sin embargo, cuadran para algunas especies bastante bien. Y es una forma de evaluar de forma indirecta si el modelo está funcionando bien o no. Cuando el área de distribución a una escala temporal amplia es más pequeña, la diversidad genética de las poblaciones se puede ver afectada. Sin embargo, aquí es que he puesto solo los casos de éxitos, excepto este. En otros modelos no encontraron esa relación, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que con modelos de distribución y los datos adecuados puedes mirar al pasado también y buscar respuestas a preguntas que tienes sobre qué ocurrió en ese pasado. Una aplicación muy común hoy en día es utilizar modelos de distribución actuales proyectados sobre variables del clima futuro para intentar ver qué puede ocurrir con la distribución de las especies en ese futuro cercano, de los próximos 80 o 90 años. Aquí lo que tenemos es, para una especie concreta, puntos de presencia, modelo de distribución, es decir, tenemos unos puntos de presencia y un área climáticamente idónea. Y ahora, ese modelo de distribución lo proyectaron sobre variables climáticas del futuro con distintos escenarios de emisión de dióxido de carbono. De forma que intenta representar dónde van a estar las áreas climáticamente idóneas para la especie en el futuro.
¿Son modelos estáticos o dinámicos? Yo necesito, suponer que esto es el año 2080. Yo necesito el 2079 para obtener este... No. Luego, estáticos, ¿vale? Primera cosa, no confundir. El hecho de que haya muchos modelos de distribución proyectados anualmente no hace que sea dinámico, porque no dependen unos de otros en el tiempo. Yo tengo un único modelo que proyecto sobre el 2050, el 2070 y el 2090. No dependen entre ellos en el tiempo, ¿vale? La cuestión es que este tipo de modelos no representan dónde va a estar la especie, sino dónde pueden estar las condiciones bioclimáticamente idóneas, que no quiere decir en realidad prácticamente nada. Porque vamos a suponer que esta especie tiene una capacidad dispersiva escasa. ¿Va a ir en 70 años de allí a aquí? Si es una especie que deja caer las semillas al lado del pie de planta y no tiene un dispersor natural, que hay muchas, no va a llegar. ¿Vale? Entonces, no están nunca representando migración. No están nunca representando distribución real, solo cambio en las condiciones idóneas. Sí que pueden ser un indicador de cómo de brusco va a ser el cambio para unas especies o para otras, pero no representan migración. Este punto quiero que quede claro. Vamos a aprender a proyectar modelos en el tiempo y vamos a proyectar modelos a distintos escenarios de cambio climático para que sepáis trabajar en este ámbito también. Una cosa bonita que tienen este tipo de modelos es que nos permiten calcular tendencias en el movimiento de las especies, que es ideal para pensar en cuáles son las reservas del futuro. Las reservas de flora o de fauna del futuro dependen en gran medida de cuáles van a ser los caminos que van a seguir las especies en ese hipotético proceso migratorio que va a depender del cambio del clima. Y esto es lo que hicieron estos autores, definieron pasillos de mínima resistencia para las especies con las que ellos estaban trabajando, a los que se debería prestar atención en el futuro para facilitar la conectividad, para que la especie pueda seguir moviéndose en un territorio óptimo sin interferencia humana. Esto es una utopía porque nadie va a hacer esto, ¿vale? Pero bueno, que tengamos esa idea para empezar está bien, ¿no? Y hasta aquí